Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. An urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza bamboleante, tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenides a esta nueva edición de Nunca Fuiste al Cine, programa número 122. Aquí Blasito está ordenando, Juaneco está comiendo lo que vos trajiste, ¿no, Paula? Sí, ¿Está degustando sí, ahí? le compartimos. No vamos a decir qué es porque no nos ponen guita, así que no lo vamos a mencionar, pero es muy rico. ¿Cómo va, Agus? ¿Todo bien? Todo bien. Después de ver muchas películas, feliz. Y sí. Paula, que ya habló, pero que no saludó. ¿Cómo anda? Ahí ¿Cómo está. va? Acá detrás de Blas. Detrás de Blas. Porque Blas está haciendo un despliegue, la verdad. Porque no es Casper. Tiré algo, se va a hablar de eso, pero más adelante. Y está Rosaura acá, que entró y salió coordinando aire, allí ayudando. Yo pensé que había ayudado con el cable, pero no. Vi que vino otra cosa y está muy bien. Y aquí está dando la vuelta por detrás Blasito, que se va a estar acomodando en este preciso instante y va a saludar. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Perdón, ustedes saben que esto es radio y es sonido, ustedes no nos están viendo en vivo, pero también saben que tenemos un canal de YouTube, @NuncaFuisteCine, donde nos ven cada tanto a nosotros y a nuestros entrevistados e entrevistadas a las visitas de este programa. Por lo cual estábamos acomodando un poco la cosa de las cámaras, usted sabe. Entonces, la gente de AFM La Tribu es muy organizada y acabo de desordenar un poco eso que hicieron, les voy a pedir perdón. Pero bueno, había que centralizar las cámaras que estaban dispuestas a cada una de las computadoras. Espero que no me reten. No, seguramente no. ¿Por qué estaba acomodando Blas estas camaritas? Porque más adelante, si se queda usted escuchando este maravilloso programa de los días sábados, van a estar Tatiana Mazú González y Julián Galay, que son dos directores de dos películas que no diremos porque se tiene que quedar para saberlo. Y además tenemos mucha crítica de cine, muchas películas que hemos visto y una columna de Agustina que pinta que va a ser maravillosa. Agus, ¿cuánto tiempo te lleva pensar y armar una columna? No, pensarla, la idea viene a veces, es que la pienso y después digo, esto puede ser una columna en algún momento. El tema es cuando me pongo a escribirla. Pero pará, te interrumpo un segundo. Cuando vos estás en algún momento, no sé, cocinando, acariciando a tus gatos o gatas, y se te viene la idea a la cabeza, ¿la anotás en algún lado o ya queda depositada en tu cerebro y te volvés a acordar? Tengo varias anotadas. De hecho, hay una película que puedo llegar a nombrar que quizás es como una pista de una columna a futuro. Soy como Taylor que voy dejando pistas. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, quédese porque hay muchísimo de acá. Hasta las 4 de la tarde nos escucha, no está Santi Can, perdón, todavía. Le mandamos un abrazo muy grande a Santi Can, que ya va a volver, ¿sí? Ya va a volver, quédense tranquilos y tranquilas, ya va a volver con su columna de premisas falsas, con sus películas de Disney, esas películas que llegan al corazón, como le gusta decir a él. Así que va a volver Santi Can. Imagino que en septiembre ya lo vamos a tener aquí. Decía entonces, nos escucha por fmlatribu.com, nos manda mensaje al 11 31 26 088 7 y también, por supuesto, nos encuentra en nuestras redes sociales, Nunca Fuiste Cine, en Instagram, en Twitter, en YouTube, que tenemos nuestro canal y vamos subiendo las entrevistas que se van haciendo acá. Quédese, esto recién empieza, es Nunca Fuiste al Cine, hasta las 4 de la tarde. Inventó una máquina perfecta.
No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. Como prometimos hace un ratito, hemos ido a ver películas y las hemos reseñado porque muchas de ellas nos gustaron mucho. Vos, Pau, tuviste la suerte de ver una película bastante particular, ¿sí? Sobre un club del sur de la provincia de Buenos Aires, que aquellos que curtimos el ascenso conocemos mucho, lo hemos padecido en algún momento de nuestras vidas. Todos quieren venir a Brown. Sí. ¿Es la película? Sí, de Juan Lucas Darrocha. Es una peli que se estrena este lunes, 25 de agosto, en el Cine Gomón. Va a tener también funciones en otros lados que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Bueno, la peli comienza, es una peli documental sobre este club, sobre Bron de Adrogué. No hay que confundirlo con Almirante Bron. Si no, ALTV se nos va a enojar. Sí. Todo por ALTV, de hecho, creo que en una junta una vez me mencionó, no es lo mismo Almirante Bron que Bron de Adrogué. Bueno, el documental comienza con una voz en off muy íntima del director, de Darrocha, que nos muestra retazos de su infancia, videos caseros, VHS que dejan entrever a él de muy pequeño intentando jugar al tenis y que muy rápidamente se da cuenta que su destreza no iba por el tenis, que era mejor pegándole a la pelota con los pies. Entonces comienza una carrera en las inferiores de Bron, pero más que nada en asistir mucho al club. Él cuenta que, bueno, en un momento se mudan a la casa de su abuela materna en Adrogué y su madre trabajaba todo el día, entonces él encuentra de alguna manera un refugio en este club junto con un montón de chicos, y que es algo que sucede en muchos clubes de barrio, pero bueno, su historia particular sucede en Bron de Adrogué. En Adrogué, como dijiste, en la zona sur del conurbano bonaerense. Este club, que en las últimas décadas fue pisando cada vez más fuerte en el campo de juego, fue director técnico, es un director muy querido, no solamente por Adrogué, por los hinchas de Bron de Adrogué, sino también por todo el mundo lo quiere muchísimo a Pablo Vicó, que es un hombre que no puede caminar tranquilo por Adrogué, es el Mick Jagger de Adrogué. Yo me animaría a decir que por Adrogué y muchos lugares de Argentina no puede caminar tranquilo Pablo Vicó. Sí, y aparte uno a medida que va viendo el documental realmente muestra a un hombre muy entrañable, un hombre que se queda en la cancha después de que terminan los partidos, porque incluso hinchas del equipo que capaz que Bron acaba de derrotar lo quieren saludar y quieren hablar con él. Es increíble eso. Hay una escena histórica, que imagino la película la mostrará. Brown de Adrogué le gana un ascenso al Deportivo Morón, y los hinchas de Deportivo Morón habían perdido un ascenso y se quedan charlando con Pablo Vicó, alambrado mediante. Sí, justo ese partido que lo muestran, y es un hito bastante importante para la historia de Bron de Adrogué, y en el documental es un momento muy importante. Porque también, bueno, Pablo Vicó estaba muy emocionado, obviamente, como director técnico, pues estaba pasando un montón de cuestiones personales también, justo en el momento en el que sucede ese partido, y sin embargo él, después de festejar con su equipo, va y saluda a los hinchas de Morón que se habían quedado. Entonces, lo que se plantea este documental es también entrevistar esta figura, pero no solamente eso, no se queda solamente en la figura de Pablo Vicó, sino también que muestra el funcionamiento de un club que alberga fanáticos, que les da empleo y hasta vivienda. O sea, Vicó, el DT, vive en el club, o vivía hasta que bueno, creo que renunció el año pasado. Él renunció hace poco. Sí, renunció, sí. Tuvo 12 años como director técnico, es el séptimo director técnico como más longevo en un club.
Y también, por ejemplo, el utilero vive en el club. Entonces, muestran como un espacio que funciona, en el que cada integrante, trabajadores, parte del equipo técnico, hinchas, barras, vecinos, hacen su aporte. Es un ejemplo de que lo colectivo y lo barrial funciona. Es un club que destaca mucho sus jugadores, que paga a tiempo, que es algo increíble, sí. Que digamos... relatan que hay un montón de clubes de fútbol que te pueden llegar a deber hasta 4 meses siendo jugador de fútbol. Sí, en el ascenso más todavía. Sobre todo en el ascenso, y los jugadores dicen, bueno, todos quieren venir a jugar a Abrón porque te pagan. Porque paga tiempo, claro. Puede ser que te pague poco, pero por lo menos te paga tiempo. Entonces, también es un lugar en el que muchos pibes, como cuenta el director Darrocha, encuentran un lugar de pertenencia. Y también responde varias preguntas en documental. Bueno, ¿qué nos hace fanático de un club? Eso me hizo acordar un poco, porque también, bueno, está muy asociado a la pasión, ¿no? El fútbol, el ser fanático de un club, y es inevitable caer en la frase, ahora que está Franchella en auge, de Pablo Sandoval hablando de la pasión, ¿no? De que es inexplicable. Bueno, sí, las pasiones se sienten o no, sin embargo, el documental de Darrocha me hace pensar el que también la pasión se despierta porque es encontrar un lugar de pertenencia, ¿no? Es un club que vas desde chico, que te sentís como en casa, y que también Darrocha habla de que son generadores de identidad. O sea, son pibes y pibas que acuden a un club y que van forjando su identidad dentro del mismo. Y también de alguna manera eso es lo que hace despertar la pasión y el querer cuidar ese espacio y pertenecer. El rodaje de esta película se extendió durante 8 años y como es usual en el cine documental, los tiempos son muy diferentes a la ficción y eso permite el acercamiento a las personas a entrevistar. Se nota muchísimo. O sea que los ascensos de Brown de Adrogué fueron filmados, no es material de archivo que hay, sino filmados por el mismo director. Exactamente, o sea, se filma el ascenso, también se utiliza material de archivo de canales deportivos, sí. Y sobre todo también se filma por el último ascenso que jugó Brown, que fue para el ascenso de Primera División, que lo termina perdiendo, pero eso también está filmado, que si no me equivoco fue casi saliendo de la pandemia, pero estaba ahí porque se ve a todos con barbijo, pidiéndoles el carnet de vacunación. Entonces, siento que no es un documental únicamente sobre fútbol, es sobre la figura de Pablo Vico, pero que a la vez alberga un montón de otras historias. Y también no es menor mencionar que en los tiempos que corren puede estrenarse un documental que refleje la exploración de este tejido social que sostiene estos clubes, porque recordemos que una de las primeras cosas que hizo Milei cuando asumió fue sacar un DNU en el que, entre un montón de cosas, decía que los clubes barriales se podían convertir en sociedades anónimas. Exacto. Sí. Y además le sacó el subsidio a, por ejemplo, la energía eléctrica, que era muy importante para los clubes porque le vinieron facturas siderales que no podían afrontar. Exactamente, son espacios donde únicamente no se juega al fútbol, sino también funcionan como espacio de encuentro, de socialización, de contención para familias, para los chicos, que sus padres no pueden estar tan presentes en sus casas, sobre todo en los tiempos que corren, que tienen que tener 2, 3 laburos para llegar a fin de mes. Entonces, en un contexto en el que se invitan a los clubes a convertirse en sociedades anónimas, donde se les sacan subsidios, donde se buscan beneficios individuales y ganancias, es decir, lucrar, que podamos ver en pantalla grande un documental que muestra a este club, que representa un montón de otros clubes también, y que no es solo fútbol, rosca y timba timba, sino también, la verdad que es un documental que emociona mucho. Yo encima que, la verdad, no soy fanática de ningún equipo de fútbol, ahora me voy a hacer fanática, voy a ser de Brown de Adrogué, pero Está bien. Tenés que viajar un tranquito hasta allá, pero es muy lindo Adrogué encima, es hermoso Adrogué. Es un club muy entrañable, la verdad que te hace querer hasta la última persona que entrevista a Darrocha. Bien. Y la pueden ver la película el lunes, en el marco de las funciones únicas del Gomón, lunes a las 7:30 de la tarde, lunes 25 de agosto. Sí, también va a estar en el Cine del Retiro de Palermo el jueves 18 de septiembre a las 7 y en la Casa de la Cultura de Almirante Brón el viernes 10 de octubre a las 18 horas. ¿Cine del Retiro dijiste? Sí. Bueno. ¿Lo tenés? Lo busco. Muy bien, ahora lo buscamos. Mientras, es interesante, y ahora vamos a pasar a un audio de una gran oyente y participante del programa que quedó muy cebada con una peli de terror que ya comentamos aquí. Es muy algunas cuestiones a partir de lo que decías, Pau. Por un lado,
La semana pasada hablamos de una película que está siendo muy exitosa en taquilla, que muestra una cara de Argentina como si fuera la cara de Argentina, y bueno, también pasan estas cosas en Argentina, y muchas otras cosas. Y por otro lado, ya te dejo, Blasito, es interesante cómo varios documentales que van apareciendo en los últimos meses juegan a contestarle a la política de Milei. Digo, el jueves volví a ver Cuidadoras en el Centro Cultural Recoleta, que va a estar todos los jueves hasta fin de mes, y parece que sigue. Dentro de unos minutos vamos a estar hablando con 2 directores que hicieron documentales que también tienen un posicionamiento político con respecto a estos tiempos, y que fueron hechos en otros momentos. Así que, nada, interesante que el cine argentino sea contestatario, incluso retroactivamente. Blasito. No, a completar la información que intercambiábamos de manera incompleta con Pau. Cine del Retiro es un cineclub que hay en el Cineclub Lucero, ¿sí? Es como un cineclub dentro de esa sala tan particular que hay ahí sobre calle Nicaragua. Muy bien, eso es todo lo que tenía para aportar a lo dicho por Pau. Bien, entonces, ven esta peli, recordame el nombre que no quiero decirlo mal. Todos quieren venir a Bron. Perfecto. Vamos a escuchar a Lu Rodas, sí, que tiene algo para contarnos de la peli Weapons. Bueno, como entusiasta del cine de terror, fui a ver Weapons, la nueva película del director de Barbarian. Y si bien Barbarian me había gustado en parte sí y en parte no, siento que Weapons es su obra maestra. Me parece una película alucinante, que la recomiendo ver, vean el trailer, vean lo que quieran, porque cuando vayan a ver la película va a ser una experiencia única. Considero que no quiero contar mucho sobre la película porque es un viaje por sí misma, atravesar esa experiencia. Tiene la esencia como si fuese un cuento para niños de terror, en donde se va todo desarrollando lentamente a través de muchos personajes y que te van presentando una trama interesante y distinta a la que uno espera de una película de terror, con el motivo de la desaparición, donde ves el duelo, el abandono, el dolor de padres, que sus hijos desaparecen, las relaciones entre un pueblo y una escuela, y como la tensión en el poder, en la construcción, ¿no?, del cariño, del afecto hacia los niños a través de los padres, a través de la escuela, a través de sus pares. Es una película que de terror tiene menos de lo que esperaba, pero tiene mucho más de una buena narrativa, de una buena historia, de dolor, de la capacidad de mostrar, ¿no?, las lógicas de un pueblo atravesadas por una tragedia, que me parece que es algo muy interesante y que tiene toques como a los Stephen King con It, ¿no?, donde el protagonista pasa a ser, más allá de las historias que nos cuentan, ser todo este pueblo y toda esta lógica y esta cultura enraizada, ¿no?, en esta tragedia tan terrible. Además tiene algo muy interesante sobre cómo desarrolla el mal, o sea, de dónde proviene ese mal, cómo, qué forma toma, qué performance hay detrás de esa maldad, cómo tiene una materialidad muy particular. No quiero decir mucho más que eso, pero hay algo material, hay algo que se siente palpable, hay algo ritualístico detrás de la persona que es la villana, ¿no?, detrás de toda esta situación. Y eso me parece aún más interesante, ¿no?, como no solamente esta decisión de guionar de forma coral, con distintas perspectivas de muchos personajes, como hacen películas como Magnolia, Pulp Fiction, sino también darle una materialidad y darle una motivación interesante en términos de cómo realizar esa maldad o cómo llevar adelante ese objetivo a la persona que es la villana en esta historia, ¿no? Y cómo se relaciona directamente con la niñez, con la infancia, con el crecer, como hasta algo del coming of age que tiene uno de los personajes, en relacionarse con el dolor, la muerte y el abandono de los propios padres, ¿no? Entonces, me parece que es una película sobre eso, sobre duelo, sobre crisis, sobre una tragedia que atraviesa un pueblo, que atraviesa toda una cultura en una sociedad, una micro sociedad como es la de esta ciudad, de este pueblo, y cómo se va atravesando, ¿no?, ese dolor de distintos lugares y ese duelo de distintos lugares a través con un subtexto, ¿no?, de una historia de terror para niños, con un peligro, con un misterio, ¿no?, sobre quién es la persona que está orquestando, ¿no?, toda esta
esta tragedia, y a su vez está utilizando y moviendo los hilos para alimentarse, ¿no?, de las propias falencias que el pueblo ya tenía. Lu Rodas hablando de Weapons, que es una película que fuimos a ver con Ro y que la comentamos acá, que nos gustó mucho, y que a Lu también, evidentemente, y a vos también, Pau. ¿La fuiste a ver esta semana? Vos también, ¿no? Sí, la fui a ver, sí, el fin de semana pasado, creo. Sí, me gustó muchísimo. Bien, están empezando, o sea, empieza como de a poquito la temporada del terror, con Weapons primero, ahora, bueno, se estrenó esta semana Bring Her Back, que dicen que es tremenda, de los directores de los hermanos Philippou, los australianos de que hacían videitos de YouTube. Talk to Me. Exactamente. Con Au fuimos a ver Talk to Me y nos dio mucho miedo, estábamos solas encima de la sala. Bueno, dejamos de hablar de terror, porque Blasito fue a ver una peli argentina y nos cuenta un poco qué le pareció. Exactamente, fui a ver El Cinturón de Olivia, una película de Jeremías Mañay-Rudi. Está por segunda semana consecutiva en el Gomón, tiene funciones diarias a las 17:45. Me gustó esta definición que tienen en su difusión, que es una suerte de ciencia ficción emocional. Bueno, tenemos 3 personajes fuertes que son Olivia, Gigi y Enzo, son 3 amigos, que en principio lo que nos muestra es una situación en la que hay la protagonista, que es Olivia, tiene un pasado con su madre muerta, ¿sí? Es algo que vemos en los primeros segundos, entonces es un poco lo que marca el ánimo, parece, de este personaje en el presente, en relación también con cierta aspiración a un trabajo en una agencia aeroespacial, ¿sí? Porque la madre se dedicaba a eso y las primeras imágenes un poco nos llevan a lo que fue 227 lunas, este documental medio ficcionado de Brenda Taubin, que estuvo acá en el estudio. Después rápidamente la película se va alejando de eso. El personaje de Olivia está representado por, la actriz es Agustina Cabo, que también protagonizó Gala y Kiwi, una película de la que hablamos acá, que a mí me había dejado con un sinsabor. Hace un personaje un poco similar a Agustina Cabo, pero está situado en un contexto radicalmente diferente. En principio porque de a poco nos va dando sorpresas, creo, a cada rato la película, hasta que finalmente, más o menos a la hora de película, te das cuenta por dónde viene la mano y ya empezás a ver también lo que puede llegar a pasar hacia adelante. Pero hay algo que, de esa aspiración de la protagonista de seguir con sus estudios astronómicos, conseguir una beca y poder estudiar y llevar adelante y demostrar su hipótesis que tiene que ver con la física cuántica, con los multiversos y con las realidades paralelas. Esa aspiración se termina metiendo en la forma de la narración. Entonces, no te voy a decir que hay algo medio Interstellar adentro, pero empiezan de repente a ocurrir eso que ella tiene en la cabeza y tiene una hipótesis que no puede demostrar o que no la puede sostener fuertemente porque le faltan datos que son recolectadas por una agencia privada o son datos que no son públicos. Entonces, de repente ella empieza a tener como una comprobación empírica en la realidad de su hipótesis, que es algo totalmente incomprobable para la física, que es la existencia de universos paralelos. Y de repente, con los recursos con los que cuentan este tipo de películas, que son más bien muy pocos, de hecho, creo que tienen el fondos del Inca y no sé cuánto más, empezamos a ver una película que termina teniendo dimensiones paralelas y los personajes de repente están en 2 lugares en un mismo tiempo, se rompe la barrera que divide a los universos paralelos y de repente empiezan a haber idas y vueltas. No es solo para jugar con la trama, como muchas veces pasa en algunas películas, incluso de los Estados Unidos, cuando es solamente mostrar el recurso, sino que esto lo pone en diálogo con algo de la amistad, de la familia, de los duelos, de la culpa, que empieza a tejerse y a destejerse a medida que nos vamos adentrando en estos, vamos a decir, en estas idas y vueltas entre diferentes líneas temporales, entre diferentes líneas paralelas, vamos a decir, porque de eso más o menos es lo que uno llega a entender hacia el final. Hay algunas, se tratan de jugar todo esto con humor, aunque hay momentos como bastante trágicos o más bien dramáticos. A veces se cuela un poco el humor medio de Twitter, lo cual llevado al cine
con determinado registro actoral a mí se me hace un poco difícil de creer, digamos, me saca un poco de la película. Luego vuelvo porque me interesa lo que hacen con estos hilos narrativos y finalmente me parece que la película redondea algo que tiene un poco un mensaje y una moraleja vinculada a la amistad, pero lo hace, que es algo que a mí no me gusta, los mensajes, las películas que terminan con un mensaje demasiado claro, pero lo hace con unos medios que son bastante nobles y es interesante de ver con este tipo de ficciones, con bajo presupuesto, alguna voluntad de jugar con algo distinto, el músculo, la intención y la pulsión de hacer algo diferente. Así que pueden ir a ver todavía una semana más en el Gomón, El cinturón de Olivia, película de Jeremías Mañá y Rudy, funciones diarias a las 17:45. Bien, entonces, hemos hablado de varias películas en esta primera media hora. Pau habló de Todos quieren venir a Brown, que la pueden encontrar el lunes en funciones únicas. Eso que no nos gusta para nada, porque nos gustaría que se dé por lo menos una semana, como se daba siempre en el Gomón. También Blas habló recién de El cinturón de Olivia, que la pueden seguir viendo en el Gomón. Y escuchamos a Lu Rodas con Weapons. Quédese. Es una, ¿no, Lu? Lu Roda. Bien. Sí. Es indignante. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Nunca fuiste al cine, el programa de cine de FM La Tribu, sábados de 14 a 16. Bueno, y llegó el momento más esperado por este programa, o por lo menos del primer bloque, que es la columna de Agus, que no dijimos de qué iba. Estuvimos ahí medio Jorge suspenso. Yo le puse nombre. ¿Le pusiste nombre? Le puse nombre y se llama Películas para los niños de ayer. Medio en sintonía con el programa pasado que no pudiste. No pude venir. Estar. Pero eso no hizo que no me ponga a pensar en todas esas películas que veía cuando era niña. Porque mal que mal ese es el momento en el que nos formamos para empezar a ver películas. Tal cual. Y yo en ese momento me di cuenta que realmente me llevaba a vivir otros lugares, otras situaciones. Cuando quise acordar, antes de los 10 años había vivido en un parque de dinosaurios, viajé en el DeLorean al futuro, al pasado, no sé, conocí seres que con el agua se multiplicaban. Sí. Hubo un montonazo de cosas que vivimos, creo que todos los que vimos esas películas de niños. Y dije, bueno, qué lindo volver un rato a ese momento, ¿no? Porque también fue muy lindo que el programa pasado los chicos iban comentando las películas que les gustaban y son las que los están formando. Claro. Por ejemplo, Ámbar, que mandó un audio, es una pequeña que le encanta mirar películas y también ve todas estas películas, la de Los cazafantasmas, Volver al futuro. ¿Puede ser que haya una influencia tuya en Ámbar, Agus? Puede ser, no lo voy a negar. Pero porque Ámbar también es muy fanática de Harry Potter. Sí, de Harry Potter. Charlamos mucho de Harry Potter con Ámbar. Y eso a mí me encanta, porque ellos encuentran también otras cosas de las películas como nosotros la encontramos en ese momento. Pero pensando qué películas elijo, había muchas para elegir. Elegí cinco de las... Sí. Costó. ¿Cuál fue tu criterio en la selección de las películas? Y porque primero, entre tantas... Elegí algunas de las que más miraba, de hecho algunas sé diálogos. ¿Qué voy a hacer? Las sigo mirando. ¿Quién las películas. no? Y también me gustó en esta selección elegir películas que representan diferentes géneros. Si bien son comedias para toda la familia, la mayoría, o toma una parte de comedia, no solamente es eso, sino que hay un poquito más. Y la primera, por ejemplo, es Los Goonies, que es del año 85, que es una película de aventuras. No solamente es una película de comedia ni una película para niños. El guión lo escribió Chris Columbus, que quizás nos suene un poquito, porque él escribió el guión de Los Gremlins y también dirigió Mi pobre angelito, las primeras de Harry Potter. O sea que es un hombre que hizo camino desde acá y le fue muy bien. Hizo muy felices a muchos niñes. Sí, y acá viene otro que también hizo feliz a muchos niñes, que es Steven Spielberg, que es el productor ejecutivo, así que... Se nota la mano de Spielberg en Los Goonies. Sí, y también es uno de los que creó la historia. Claro. Y el director, a ver si también lo vamos a reconocer, que es Richard Donner, que es el director de Superman, que hace poco estuvimos hablando de él. Claro.
De hecho, vos decías, ¿de qué me hace acordar? Y era de los Goonies. Era de los Goonies, claro. Bueno, pero esta película nos va a contar la historia de unos amigos que se llaman los Goonies, que las familias tienen que vender sus casas porque hay un emprendimiento inmobiliario, entonces si no abonan determinada cantidad, la tienen que vender. ¿Qué pasa? Ellos encuentran un mapa de un tesoro, entonces deciden intentar buscarlo, es el tesoro de un pirata, y ahí van a empezar un montonazo de aventuras y se van a cruzar con unos criminales que son los Fratelli, que van a complicar todo. No sé si estoy spoileando, si digo más spoileo, pero creo que esa es la base de la película. Igual salió en los 80, o ya el spoiler no vale. No vale el spoiler. No vale. Caducó. No vale. Bueno, pero esa es la base, a partir de eso van a suceder muchísimas cosas. Y en esta película hay referencias a otras películas. Vemos referencia a los Gremlins, vemos referencias a Superman en una parte que uno de los personajes tiene la remera y suena la música. Medio autorreferencial el director. Aprovechó, metió chivos de sus pelis. Y Chris Columbus también con Gremlins. También vemos como una referencia a Indiana Jones, hay una parte que hay como una bola gigante. Cierto. También al 007 está la música. Pero esta película también inspiró otras cosas, porque si miramos Stranger Things, hay algo ahí. Hay una búsqueda ochentosa y también hay un actor que comparten las películas, que es Sean Astin, que es el protagonista, que también está en Stranger Things. Y me llama, hay algo que quería comentar, porque cuando hablaste de lo de los negocios inmobiliarios, que está ahí, y está Spielberg ahí atrás, me hizo acordar a otra que produjo Spielberg de unos años antes, nada que ver con algo cómico, sino de terror, Poltergeist, que, ese tema también está. Construyen, las inmobiliarias construyendo arriba de un cementerio y el bardo que eso produce. O sea, ahí hay una cuestión bien de los 80 que es muy interesante. Sí, es verdad, no lo había pensado, pero en Poltergeist es verdad que está también. Y viste que Spielberg toma mucho de sus películas, porque acá también toma de té algunas cosas. Hay algunas referencias a esos grupos de amigos que está muy lindo reflejado en esta película, porque realmente se nota que había buena química en el equipo. Dicen que la filmación era bastante complicada porque no los podían parar a los chicos a veces. Muchos niños, porque claro, es una película enteramente protagonizada. Los adultos casi ni aparecen. No, y además, qué mejor director para niños que Spielberg. Tal cual. Siempre funcionó bien. La canción de la película es de Cyndi Lauper, que en un momento de la película aparece el videoclip mientras están mirando tele. Y estaba en su prime también ahí. Sí, y es movida, es divertida. Así que esa es mi película número 1. Voy a pasar a la número 2, que esta es una película que amo también, que es Laberinto, que es del año 86. Y acá no vamos a ver tanta acción, sino que vamos a ver más fantasía. Elegí esta película porque siempre me pareció súper interesante recorrer ese laberinto, todos los personajes que aparecían, la música que tiene, las marionetas, porque están muy bien hechas. Así que esta es mi segunda película, que está protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly, que para este papel también se presentó para el casting Sarah Jessica Parker, por ejemplo. Mira, no sabía eso. Bueno, igual es como que Jennifer Connelly es icónica en esta película. No me la puedo imaginar. Sí. La otra vez, hablando de Bowie, me hiciste acordar, Agus, que vi un meme dando vuelta que decía algo así como: desde que murió David Bowie todo se fue al carajo. Y un poco sí. Es verdad. Y sí, el mundo es un poco más triste sin Bowie, es verdad. Bueno, y esta fue la última película de Jim Henson, que también era un gran director, y no solo eso, sino que es el creador de los Muppets. Así que para esta película, todo lo que tiene que ver con marionetas y todo eso, él era el indicado. Pero tiene sentido porque con Ro fuimos una muestra en Queens que tenía los Muppets y también tenía el vestuario de Laberinto. Es cierto. Y ahora le encuentro sentido, gracias a vos. Y si había algo de Plaza Sésamo, también puede ser por él. Había de Plaza Sésamo. Sí, estaba había todo. De Plaza Sésamo. Claro. Sí, estaba todo ahí. Bueno, en esta película vamos a conocer a Sara, que es una chica a la que su padre y su madrastra le piden que cuide a su hermanito, y ella no quería saber nada con eso. Mientras lo está cuidando, el hermanito llora. Entonces ella le pide a los duendes, porque ella suele leer varios libros y en uno en particular habla de duendes, que se lleven a su hermanito. Nunca jamás se imaginó que el rey de estos duendes gnomos iba a ir, se iba a llevar al hermanito a cambio de lo que ella quisiera. Ella no acepta, pero le dice: bueno, ahora lo tengo yo, si lo querés te doy 13 horas para que atravieses todo el laberinto y llegues al castillo a buscarlo. Situación que la va a llevar a un montonazo de aventuras en las cuales va a conocer
varios personajes que van a ir apareciendo. Algunos las van a ayudar y otros no, otros la van a retrasar, pero bueno, vamos a ver todo lo que pasa hasta que llega a ese castillo. Bueno, para mí esa película siempre fue mágica, no solamente por lo que veía, sino por lo que escuchaba, porque obviamente si está David Bowie actuando, también está David Bowie en música. Tiene varias canciones que se hicieron muy conocidas por la película. Una es As the World Falls Down y la otra es Magic Dance, que es la más conocida. Bueno, también está producida esta película por George Lucas, o sea, no solamente están las marionetas de Jim Henson, sino que está George Lucas en la producción ejecutiva. Y algo que me encantaba de los protagonistas era, Sara arranca la película con un vestido blanco, contando esos libros que leía, actuando, y lo cual te va llevando todo el crecimiento que va teniendo esa protagonista a lo largo de la película. Ella va cambiando mucho, ella empieza a aceptar un montón de cosas y empieza como a tomar su camino sola, a aceptar que puede tomar decisiones y hacer cosas solas, porque habla de eso, de crecer la película. Sí, es una especie de coming of age también. Total, sí, eso siempre me encantó. La película, ni bien salió, no tuvo tan buena recepción, pero se terminó convirtiendo en una gran película de culto. Sí. Que no pudo tener secuela en película, pero sí en cómic. Así que por ese lado se pudo desarrollar. Acá viene la tercera, que amo esta película, que es ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que es del año 88, que lo más loco que esta película es una película, dentro de todo, familiar de cine negro. ¿Quién podría decir que esa combinación era posible? A mí en particular me gustó porque mezcla dos mundos, que es el de las caricaturas y el de las personas. Y yo cuando la vi por primera vez era muy chica y pensaba que en Hollywood se podía hacer eso. O sea, existían dibujos que actuaban. Claro. O sea, si vos ibas a los estudios, salían los personajes. Yo me la creía esa. Pero bueno, no fue así. Esta película está dirigida por Robert Zemeckis, que quizás le suene por Volver al Futuro. Sí. Y por muchas películas más. Forrest Gump también. Sí. La produce Spielberg, obviamente, ¿quién iba a estar atrás de esto? Y está protagonizada por Bob Hoskins, Christopher Lloyd y muchos personajes de Warner y de Disney, porque cedieron sus derechos para que puedan aparecer en la película. Esta película transcurre en los años 40 en Hollywood y vamos a seguir la historia de un detective que es contratado por el señor Maroon, que es el dueño de Caricaturas Maroon, que tiene a Roger Rabbit como uno de sus actores, que es este conejo, que es un dibujo animado, que no se puede acordar las líneas porque tiene problemas con la mujer. Entonces, él le manda a un detective para que siga a esa mujer, a ver, que es una femme fatal, Jessica Rabbit, la manda a seguir y descubre como que estaba muy cercana con el dueño de Industrias Acme, que quizás les suene esos nombres. Claro. El tema es que al otro día se enteran que el dueño de Industrias Acme fue asesinado, todos piensan que fue Roger Rabbit, desapareció también el legado de Acme, el testamento, que es el que dejaría a Dibujolandia, que es el lugar a donde viven todos los dibujos animados que vemos en la película, se lo legaría a los dibujos, pero no aparece. Entonces este detective va a intentar ayudar a Roger Rabbit para encontrar todo eso, el testamento, y para que no sea culpable. A todo esto va a estar el juez Doom, que está interpretado por Christopher Lloyd, que los va a perseguir junto con unas comadrejas que son muy graciosas. Pero bueno, esta película, bueno, como les decía, me encantaba por eso, que mezcle. Había un taxi que es en dibujo animado, las comadrejas que también... El bebé que fuma. Bebé Herman. Sí. Bueno, que se hicieron varios cortos con Roger Rabbit y Bebé Herman después de la película. Pero bueno, esta película unió dos productoras cinematográficas muy importantes, la de Spielberg, que es Amblin, y Touchstone, que es de Disney, lo cual hizo que después se peleen, obviamente, porque querían todos tener esas regalías. Claro, querían morder todos. Sí. También está basada en una novela de misterio y fantasía que se llama ¿Quién censuró a Roger Rabbit?, que tiene muchas diferencias con la película. Para mí, lo que he leído que trataba la historia es mucho mejor la película, más divertida además. Y también el túnel que lleva a Dibujolandia, Zemeckis lo usó para Volver al Futuro 2. O sea, hay muchos directores que están todos relacionados, directores, productores, que están relacionados y que se van pasando sus películas a otras películas. Me gusta que son autorreferenciales.
Bueno, la número 4 es Querida encogía a los niños. Oh, película. Sí, el Rosaura se agarra la cabeza. Es del 89, que también es una comedia con aventura, que a mí siempre me impresionó el hecho de que eran chiquitos, iban por ese jardín caminando, todas las cosas que podían llegar a pasar. Es como que, wow, no puede ser esto real. Bueno, no lo es, pero era impresionante verlo. No, pero estaban muy bien los efectos de esa película. Sí. A mí me encantaba. La verdad que sí. Me encantaba el patio, todo el jardín, ¿no? Era increíble. Sí, pero además lo que es muy loco es que en esa película obviamente son efectos la mayoría manuales, prácticos. Sí. O sea, claro, no, claro. Todo la perspectiva forzada, porque no estaba todo lo que está ahora. Si bien se usaban pantallas en algunos momentos, o también había tipo animatrónicos como la hormiga, la abeja, claro. Todo era casi práctico. Acá esta película va a estar protagonizada por el gran Rick Moranis, que quizás lo recuerden de Spaceballs, Cazafantasmas, La tiendita de los horrores, Los picapiedras. Tuvo un momento estuvo en todo. Hasta un momento que dejó de actuar, pero si todo sale bien, se dice que va a estar la película Spaceballs 2, quizás vuelva. Se dicen que se estaba preparando esa película. ¿Viste esas cosas que rumores? Rumores. Y está dirigida por Joe Johnston, que es el director de Jumanji, Jurassic Park 3, pero bueno, esa mejor no nombrarla. Bueno, acá vamos a conocer a la familia Salinsky, que está integrada por madre, padre, hijo e hija, con los padres que no se estaban llevando tan bien, pero desde el inicio de la película sabemos que ese padre es un inventor. Vamos a ver toda la casa llena de inventos, eso también. Yo miraba una película y quería esa profesión. Quise ser científica, paleontóloga, arqueóloga. Un inventor que además le estaba yendo mal. Le estaba yendo muy mal, y ese proyecto en el que estaba trabajando era para lograr encoger objetos. El tema es que le sale igual. Pero él no sabía que le iba a salir. Claro, pero le sale por algo fortuito. Le sale por una casualidad de la vida, una pelota logra que esa máquina funcione y correctamente. El tema es que encogió a los hijos de él y a los de los vecinos. Entonces esas pobres criaturas van a tener que cruzar todo un jardín siendo muy pequeñitos, con todos los riesgos que eso conlleva. Y primero la casa, pues en un momento el plano que él casi se los come en el cereal es icónico. No, ese es al final. Al final. Claro, eso al final. Con ese plano convencí a mi sobrina de verla. ¿En serio? Porque estaba comiendo los cereales muy parecidos y con leche, justamente, y le dije, hay una película donde hay un nene entre los cereales y el padre casi se lo come. Nunca más comió cereales, nunca más comió cereales. Bueno, eso lo hicieron en una pileta, como un piletón gigante, claro, con agua que simulaba leche y con los cereales que eran gigantes también. Genial. Qué divertido debe haber sido filmar eso, actuar ahí, increíble. Esa película fue un éxito cuando salió. De hecho, tiene 2 secuelas. Quería agrandar el bebé. Mala. Y la otra es peor. No la vi, la otra no nos la vi. encogimos, es peor todavía. Quédense con la primera nada más. No aprendió nada el señor, ya está. ¿Pero siempre la dirige el mismo? No, la dirige el mismo. Pero bueno, ese es un peliculón que creo que nos gusta a todos. Sí. No importa de la generación que seamos, porque envejeció muy bien en los efectos la película. Sí. De hecho, había ganado varios premios por eso. Y ahora voy a ir con la última, que vamos a relacionar acá un poquito con el terror. Es una película del 93 y es Abracadabra. Ay, qué peliculón. Abracadabra. Que no se llama Abracadabra, ¿no? Se llama Hocus Pocus. Pero a mí siempre me encantaron las hermanas Anderson. Tienen unos vestidos que amaba, son graciosas, tienen una canción espectacular. Y también me gustaba el elenco joven que tenía. Estaba Thora Birch, que después estuvo en un montonazo de películas. Yo estaba enamorada del chico. De Max. Enamoradísima de Max. Sí, yo también. Pero bueno, esta película está dirigida por Kenny Ortega, que quizás pueda sonarle a alguien porque es el director de High School Musical. Claro. Y de Los Descendientes. Y está protagonizada por la gran Bette Midler, está Sarah Jessica Parker, está Thora Birch y Katie Najimy. Que es la tercera hermana, Mary, que quizás no es tan conocida, pero está en un montón de películas también. Y es muy graciosa en la película. Ay, sí, es muy graciosa. Sí, las 3 son graciosas, porque tiene mucho eso de comedia la película. Pero bueno, acá vamos a conocer a las hermanas Anderson, que con su magia le sacaban la juventud a los niños. En uno de los casos estaban con una niña que la va a buscar su hermano, y ellas lo convierten en un gato, pero no les salió todo tan bien, porque los del pueblo las atrapan. Entonces prometen
que van a volver si una persona en la noche de Halloween enciende una vela negra que ellas dejaron como legado. El tema es que eso pasa, va Max con la hermana y con una amiga, prenden la vela y vuelven estas brujas por una noche a hacer cosas terribles y a demostrar toda su magia. Esta película es espectacular, es una película que cuando salió no fue lo suficientemente reconocida, pero como la daban mucho en la tele, empezó a tener mucho más seguidores y es una película que ya nadie niega en Halloween. Es una película de esas típicas que dan allá en Estados Unidos en Halloween. Y tiene varias referencias a algunas cositas, porque por ejemplo hay una fuente que se ve en la película y es la de Friends. Están festejando varios personajes que supuestamente eliminaron a las brujas y es la fuente de Friends la que está de fondo. También Bette Midler en un momento cuando está cantando I Put a Spell on You, cuando inicia la canción, hace una referencia a otra película que hizo, que una canción que canta inicia igual, que se llama Gypsy. Y bueno, estas fueron la selección que elegí, 5 películas, para llevarnos un ratito a un pasado que fue muy lindo, pero que puede estar en este presente. Dejé varias afuera, dejé afuera Casper, Cuidado Hércules Vigila, Matilda, La Princesita, Jumanji, Los Picapiedras, El Guardián de las Palabras, que era una película que me encantaba, Karate Kid, Harriet la Espía. Nos quedamos con ganas de escuchar Karate Kid es el mismo director de Rocky. Sí. Eso es algo que está ahí medio, no se pero sabe. Pero porque todo. También iban a usar una canción de Karate Kid para Rocky. You're the Best era para Rocky. Y tiene una banda sonora épica, Karate Kid. Sí. Es increíble. A mí otra película también que me hace recordar mucho a mi infancia de las tardes de Telefe es Cuidado Bebé Suelto. Sí. Cuidado Bebé Suelto, una película que la pasaban una y otra vez. Bueno, fue la columna de Agus. Agus, ¿qué laburo te hiciste? ¿Cómo se llamaba la columna? Repetime. Películas para los niños de ayer. Bueno, hablamos de Los Goonies, Laberinto, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que la vimos juntas. Yo la vi por primera vez con Agus en el Cultural San Martín, porque no la había visto nunca. Y me sorprendía la cantidad de niños que había y niñas. Y dije, no deberían haber venido con niñeces a ver esta película. Querida encogía a los niños y Hocus Pocus, que las pueden encontrar en todos lados, estas pelis para ver, la verdad. ¿Sabés que te iba a preguntar algo y me olvidé y ahora se me volvió a la cabeza? ¿Cómo las ves las películas? ¿Con subtítulos o dobladas? Dobladas. Estas películas se ven dobladas. Y me sé los diálogos. Muy bien. Bueno, fue la columna de Agus Rancini. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Seguimos aquí al aire de FM La Tribu. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine hasta las 4 de la tarde. Nos encontrás en @NuncaFuisteCine, en nuestras redes sociales, en casi todas ellas. Gracias a una persona ausente en este momento, que es Santi Can, que se encargó de crear ahí pequeños kiosquitos en cada una de nuestras redes. Kiosquitos que no nos dan dinero, pero que hacen que quizás lleguemos a algún o alguna más que quiera saber qué pasa acá. 11 31 260 887, el WhatsApp de FM La Tribu. Nos puede mandar mensajes y comentar cositas. Por ejemplo, decirle algo a nuestras invitadas de esta tarde, Tatiana Mazú y Julián Galay. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Blas. Muy bien. ¿Vos? Hola, muy contento de estar acá. Bien, vamos a hablar por turnos, porque tenemos escasez de micrófonos adentro del estudio. Estamos también con Rodrigo Ferreiro, Pau operando cámaras, porque esto después sale todo con caritas, y Agus también. Esto es un despliegue de producción impresionante. El motivo de invitarles es un poco una cosa, un poco otra cosa, ¿sí? Porque el motivo oficial es que, estuvo Los Cruces, el primer largometraje de Julián Galay en el DOC Buenos Aires, festival que va a estar hasta mañana
acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y el 28 se estrena, todo es el estreno comercial, vamos a decir, o un segundo estreno comercial, que no le va a gustar esa palabra a su directora, de Todo documento de civilización, película de la que hemos hablado aquí, de la que hemos hablado con ella. Pero la verdad es que queremos hablar con ellos y ellas, con ellos y ellas, con ellas, porque admiramos mucho su tipo de cine, nos gusta mucho el trabajo de Antes Muerto y quienes trabajan con el colectivo Antes Muerto, con su propuesta, así que vamos a hablar un poco de todo. Lo primero que lo que tenemos más fresco es la película de Julián, porque la vimos hace muy poquitas horas. En Los Cruces vemos ahí como una suerte de documental, ensayo y experimentación en torno a muchas cosas, los animales, los sueños. Hay un sueño que cuando uno se despierta muchas veces que no se acuerda de qué sueña. Bueno, Julián hizo una película para acordarse de sus sueños. Contanos un poco cómo fue el germen. Yo entiendo que no tendería a decir, bueno, no fue que no se acordaba de un sueño y se le ocurrió hacer una película, porque ya tiene toda una trayectoria detrás de cortos y de trabajo con el sonido en otras películas y en esta radio también. Pero bueno, contanos un poco cómo nace Los Cruces. Bueno, Los Cruces nace hace unos 7 años más o menos. Nace la primera vez que viajé a Berlín, que es la ciudad donde estoy viviendo ahora hace algunos años, en Alemania. Y un poco tuve como un shock con cómo se vincula esa ciudad con su flora y su fauna. Y un poco al ser extranjero supongo que me fasciné de más con ciertos de los animales que están ahí en la ciudad, que son considerados plaga y que por ahí allá nadie les da bola, pero yo estaba como completamente fascinado con los cuervos, con los zorros, con los mapaches, también con los bosques, cómo se superponen con una ciudad que es muy densa y con mucho hormigón. Y bueno, había algo de eso que me dejó muy impresionado. Y es cierto esto del sueño, como que yo tuve ahí un sueño sí, como muy fuerte. Recuerdo esa noche, recuerdo que había una luna llena y que entraba una luz así muy fuerte a la habitación donde me estaba quedando. Y bueno, yo hace muchos años, hace ya 15 años o más, que trabajo alrededor de los sueños, que es una materia complicada porque en general los sueños son algo que no se puede contar, algo que no se puede representar, es algo que de una le decís a alguien trabajo con sueños y en general la reacción es como, bueno, no es muy tentador, pero bueno, por alguna razón empecé a trabajar con eso desde un lugar que no tiene nada que ver con la psicología, que también colonizó mucho ese territorio. Y entonces, hace muchos años que tengo unos cuadernitos donde tomo notas y donde anoto los sueños, y esa noche me desperté, así como mala letra, empecé a hacer una lista de instrucciones, y bueno, días después cuando lo encontré sentí que eran instrucciones para hacer una película, pero no me podía acordar que había soñado, y surgió esta idea un poco, en su momento un poco como una metáfora, pero después terminó siendo en serio, de que bueno, que para recordar ese sueño tenía que hacer esta película que el sueño dictaba cómo hacer, y bueno. Y es una película que, de alguna manera, en determinados momentos, marida bien con el streaming del CONICET, por ejemplo, porque nos lleva a laboratorios, a ver algunas criaturas animales muy de cerca, algunas otras no tan pequeñas y muy de cerca, incluso tomando posición y estando en los créditos de cámara. Es Panchita, Así es. Bien, después te voy a preguntar por eso en particular. Pero bueno, vos ahí medio que parecen como que son diferentes áreas de interés que encontrás cómo ponerlas todas juntas, porque tenés a las ciencias naturales, vamos a llamarle, tenés a los sueños y tenés a la música también. ¿Cómo fuiste armando esa convivencia? Esos cruces. Los cruces. Sí. De alguna manera, el otro día en una entrevista me preguntaban si esta película surgía de una moda que hay actual sobre la ecología y sobre los derechos de los animales y todo. Y yo les decía que es imposible que esta película que venimos trabajando colectivamente y grupalmente hace 7 años surja de una moda, porque lleva mucho tiempo. Tenemos procesos
muy lentos y disfrutamos de esos procesos porque estamos haciendo muchas cosas en simultáneo. Entonces, por un lado estaba esta situación de, bueno, si ahora hay algo de eso que está de moda y esa moda sirve para pensar, repensar, tener conversaciones, bienvenido y está buenísimo, pero claramente es una película que no surge de esa intención. Y con lo del CONICET pasó algo parecido, pero mucho más lindo, que bueno, obviamente fue casual, ¿no? Que la película tenga su estreno en Argentina, no sé, 10 días después del fenómeno del CONICET, del cual fuimos todos absolutamente fan, como la población, ¿no? Pero yo estaba ahí en mi casa con el proyector completamente imposibilitado a trabajar y bueno, estábamos todos fanatizados y mandándonos fotos en el grupo y todo. Y llegó en ese contexto lo que fue muy importante y lo que se tornó algo muy emocionante, porque también llega en un momento político para la ciencia muy complicado, en un momento de financiamiento total, de cientificidio, en un momento de crisis y al mismo tiempo un momento de un interés insólito en la ciencia, en otras perspectivas. Mónica Iglesias nos contaba que esta semana fue el récord de inscriptos en biología histórico. Increíble. Y al mismo tiempo no abren las cátedras por falta de fondos. Entonces hay una contradicción terrible, o sea, nunca hubo tanto interés y al mismo tiempo que esté tan imposibilitado. Entonces todo eso llegó casualmente. Bueno, no es una película, de nuevo, periodística en el sentido que esté trabajando sobre el presente y sobre la actualidad más que sobre el presente. Pero bueno, bienvenidas todas esas conversaciones. Y en relación a lo que decías de los intereses, pienso que, bueno, ahí tengo como una obsesión con lo animal, con la ciencia en general, sobre cómo la ciencia representa, sobre cómo nos relacionamos con las palabras, sobre cómo es el aprendizaje en esta sociedad occidental, esto de que aprendemos a hablar un idioma y de lo primero que aprendes son nombres de animales. ¿Por qué? Uno aprende a decir jirafa o elefante en alemán, no sé, pero hay algo profundamente colonial, me parece, en eso, o el tema de diseccionar o cómo se produce conocimiento. Digo, bueno, son cosas que me obsesionan a mí, pero no solo a mí, digo, compartimos con Tati y con el colectivo un montón de obsesiones en relación a eso. Y después aparecen las otras obsesiones, que bueno, este vínculo entre el sonido, el ruido, la música, la palabra, hay algo ahí que bueno, que tiene mucho que ver con mi investigación artística que vengo llevando a cabo en distintos formatos, no necesariamente en películas, pero sí también con instalaciones, con libros, con conciertos, con performance, con charlas. Y bueno, como que hay algo de esos cruces. También aparece un interés sobre la ciudad, la arquitectura, los espacios que habitan estos científicos. Había algo de... Nos interesan los animales, pero también nos interesa observar a quienes observan los animales y también nos interesa cómo se nos observa a nosotros observando a quienes observan. Y bueno, se arma ahí como una especie de delirio que para mí tiene que ver mucho con el pensamiento, ¿no? Con cómo se producen las ideas. Bueno, yo la tengo muy fresca la peli porque la vi hoy a la mañana. Y con respecto a esto que plantea, esta pregunta es para cualquiera de los dos. Con respecto a lo que plantea hablas sobre los cruces, todo el tiempo me dejaste pensando con respecto a que, y con esto que planteabas de el tiempo que les llevó, ayer hablábamos con Tati, el tiempo que les llevó a hacer la película, ¿no? Todo documento. Si también no hay en este cruce interdisciplinario, por decirlo de algún modo, digo, hay algo que tienen ustedes que, digo, cuando uno ve los créditos de las películas, a veces lo dirige uno, después el otro hace el montaje de la película de otro. Digo, esa forma de laburo donde también hay un cruce, no digo de disciplinas, pero sí de oficios, es un modo de hacer cine que no es tan común, que lleva su tiempo. Y en la apuesta de las dos películas veo como un metamensaje que nos está hablando sobre el dispositivo cinematográfico, sobre la forma de hacer cine. ¿Hay un poco de eso o estoy delirando? Sí, yo creo que algo hay.
A ver, hay algo que cuento siempre, que es que, bueno, con Juli nos conocimos, somos amigos desde los 17 años, más o menos, 18 años, llevamos media vida juntos. Y en ese momento los dos teníamos una inquietud en relación a, por ejemplo, ser biólogos, justamente. Pero bueno, Juli se dedicó a la música o a una formación de músico que después se deformó hacia otras cosas, y yo me puse a estudiar cine. Y cuando terminé de estudiar cine y empecé a querer hacer películas, por ejemplo, y empecé a hacerlas con mis compañeros de facultad, con quienes hoy formamos Colectivo Antes Muerto Cine, con quienes nos conocimos en procesos muy extensos de tomas y de asambleas universitarias, en ese momento nosotros sentíamos un vacío muy grande, por ejemplo, en relación al sonido, porque habíamos tenido una formación muy, muy técnica y muy elemental a la vez en ese aspecto. Y en ese momento empezamos como un poco a tejer complicidades con Juli, que venía de trabajar o de pensar el sonido desde otro lugar. Y Juli empezó a trabajar en cine sin tener una formación de cineasta, entre comillas, y a nosotros nos pasó al revés. O sea, empezamos a aprender en relación al sonido a partir de un amigo que era músico y de otros amigos músicos que se fueron también sumando un poco al ecosistema del colectivo. Y eso es muy lindo porque inevitablemente llevamos muchos años de aprender y de enseñarnos mutuamente por fuera de lo académico, digamos, jugando y llevando adelante proyectos autogestivos que llevan muchos años, que por ahí en algún momento entra algún pequeño fondo, alguna pequeña ayuda, pero nunca ha sido como sustancial para financiar la cantidad de trabajo humano que había atrás. Entonces creo que ahí encontramos una manera donde, no sé, hay muchos compañeros que primero, no sé, que por ahí estamos formados en un área específica y terminamos, no sé, yo estudié fotografía dentro del cine y hoy en día, más que nada, si bien en los cruces sí hice la fotografía, más que nada monto películas de otras personas. Y hay algo que está bueno, que es que el producir sea también escuela. Digo, creo que para nosotros no es solo tener una, entre comillas, obra terminada que se exhibe, que después abre todas estas discusiones, que dialoga con los contextos, lo que sea, sino es también reivindicar otra forma de producir a la interna, que sea también en algún punto, más allá de que dividamos tareas, más horizontal, más solidaria y más del apoyo mutuo de los saberes, y construir conocimiento también un poco de esa manera. De hecho, hablaban de los créditos y es algo que venimos como discutiendo y transformando un poco película a película, también cómo empezar a escribirlos. Digo, nos dimos cuenta, a partir de ahora de que está bueno escribir de otra manera los créditos, entonces vamos ensayando diferentes maneras para empezar a pensar también cómo en esos créditos puede quedar algo de huella de cómo fue hecha esa película, ¿no? Y bueno, eso está en constante mutación, pero es una preocupación que ahora nos queda, por ejemplo, también. Además de que también todos somos docentes, damos clase, hacemos otras cosas con el cine en paralelo, ¿no? Tati, ahora esta semana, el jueves, volvés a estrenar, bueno, las palabras son también, ¿no? Como esto de... Podés decir comercial si querés, aunque no entrará dinero, ni mucho menos. Bueno, para quien está escuchando, estamos hablando con Tatiana Masu González y con Julián Galay, que presentaron sus películas y las seguirán presentando. Todo Documento de Civilización, la última película de Tatiana Masu, va a estar en la Sala Lugones. Decimos estreno comercial para diferenciarlo de su paso por festivales, ¿no? Cuando llega a salas que venden entradas habitualmente, no sé, de ahí viene el estreno comercial, así como supongo que a ustedes quizás por lo que decías recién, Tati, las etiquetas de director y todo encasillado en un rol, quizás es lo que hace que estén repensando la cosa de los títulos. Bueno, vamos a usar el estreno comercial para que se entienda. Digámoslo. Bueno, vos esta película, ¿cuándo la terminaste y cuándo la presentaste? Como pasó bastante tiempo, ¿cómo estás vos con la película? Bien. Bueno, aclaro de paso, Juli es el sonidista de todo Documento de Civilización, así que estamos acá en ese ida y vuelta. La peli la terminamos más o menos en mayo de 2024 y se estrenó en julio de 2024 en un festival en Europa, en FID Marseille, en Francia. Un festival que nos gusta mucho, pero que bueno, también como pensando en esta cuestión de los circuitos de distribución de cine, siempre es una cosa como un poco incómoda, ¿no? Uno hace una película sobre algo que
que sucede y que crece a 2 cuadras de tu casa y terminas estrenándola a 15.000 kilómetros. Y a la vez tenés que hacer eso porque si no los propios cines acá, el propio circuito de distribución es bastante expulsivo y no reconoce el trabajo hecho acá si antes no se vio afuera. Es todo muy extraño. Pero bueno, ahora ya pasó un año de circulación de la película. Y estamos re contentos. La verdad que anduvo por todos lados y es un relogro también porque, bueno, recién como decía antes cuando Rodri consultaba lo de la modalidad de trabajo, nosotros también hacemos todo el laburo de distribuir, de exhibir la película, digo, como que es una película que se mueve en ese sentido sin intermediarios y con un laburo muy de hormiga de todo el colectivo, y ha girado un montón y sigue girando un montón. Y bueno, no lo dijimos, pero es una película sobre el lugar de la desaparición forzada de Luciano Arruga en manos de la policía y del Estado, Lomas del Mirador, a pocas cuadras de mi casa, por eso esa inquietud. Y es muy fuerte ir viendo cómo das vueltas por el mundo y la opresión es la misma, el racismo es el mismo, o sea, tiene sus variantes, ¿no? Obviamente, pero... Y en ese sentido ha resonado mucho y ha sido muy conmovedor, como en los casos en los que pudimos acompañarla porque nos invitaron o demás, andar dando vueltas un poco con ella o a la distancia también. ¿Cómo fue después de, si bien estuviste cerca del colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga, en todo momento de producción, supongo que hubo ahí un ida y vuelta permanente, una vez que la película se terminó, se proyectó, ¿cómo fue el recibimiento, la respuesta que tuviste con la familia de Luciano, con familiares y amigos? Bueno, acá está Rodri. Pero ahora tiene otro sombrero. Ahora está en otro a mí me personaje. gustó mucho. La verdad. No, bueno, fue un proceso muy lento y para mí siempre eso era muy difícil porque vos te acercás a un grupo, a un colectivo, a una persona y le decís, tengo ganas de hacer una película a partir de esto, con esto, cerca de esto, porque tampoco era una película sobre... y eso era, en primer lugar, difícil de explicar en un estado muy germinal de la idea, pero también esto que hablábamos, ¿no? Es una película que se iba haciendo en los huecos, en los ratos libres. O sea, yo por ahí filmábamos o editábamos un sábado o en todo un año lo único que hacíamos era ir el día de la marcha el 31 de enero y filmar en el barrio y después por ahí durante un año no teníamos posibilidad de hacer más nada. Después llegó la pandemia, entonces en su momento yo me había acercado. Habíamos tenido un par de reuniones, me habían como acercado a Mónica, la mamá de Luciano, me junté a grabar unas conversaciones con ella que terminaron siendo centrales en la película, pero yo en ese momento no sabía cuán centrales todavía iban a ser. Y siempre es muy delicado como qué promete uno, ¿no? A las personas a quienes se acerca y yo además soy una persona bastante tímida, entonces eso me costaba mucho. Era como dar cuenta de esta complejidad de película que es muy particular en sí misma, que yo tengo en mi cabeza pero que todavía no existe, y a la vez cuidar eso. Digo, en el caso de Moni, una persona que abrió su corazón entero en esas conversaciones, su lucha y también su dolor, entonces hay una complejidad en esa cercanía que a mí me generaba como mucho miedo como sostenerla en el tiempo, entender cómo acercarme, pero bueno. A lo largo del tiempo siempre dialogamos con una compañera que hizo bastante intermediaria en esa comunicación, y cuando finalmente tuve algo para mostrar, que tuvo que pasar la pandemia y un periodo largo de desempleo que me permitiera finalmente editar. Cocinar la película. Sí, hubo que no tener trabajo para poder hacer la película. Ahí en algún momento le fui contando, bueno, a Natacha, que es quien me dio bastante esa comunicación. Voz de este programa en las artísticas. Muy bien. Y en su momento, bueno, cuando hubo un corte le dije, bueno, ahora sí hay algo que se puede mostrar para que si tienen algo que decir, discutir, repensar, proponer, ese es el momento. Y bueno, esos fueron hasta que volvieron los mensajes de regreso, eso fueron un momento de mucha tensión. Claro, porque los mensajes fueron muy lindos. Bien, porque digo, lo que sigue a esta pregunta es como que decías que no le puedes prometer nada, y quizás cuando decís quiero hacer un documental, la idea del documental que se hace en esas otras personas es quizás una forma más canónica, tradicional, y si hay algo más lejano de lo canónico y tradicional es la forma que eligen desde Antes Muerto Cine, digamos. Digamos, hay una, bueno, vayan a verla, obviamente, sí, pero vayan. Y al gusto de muchas que vamos a ver esas películas, es mucho más potente en muchos sentidos. ¿Hubo algo de eso que en algún momento temiste
y alguna respuesta que fue como, che, en un momento no sale la imagen. Estoy acostumbrada a que pase con mis películas, con nuestras películas, a veces pasa, nos ha pasado. Pero a mí me pasaron dos cosas. Por un lado, que cada año que por ahí íbamos a la marcha, yo me cruzaba con Natacha, cruzaba un par de palabras, le contaba, tanteaba, y siempre del otro lado me contaban alguna anécdota de algo malo que les había pasado. Somos tremendos. Pero debo decir que a mí eso me ayudó mucho, porque Nati, por ejemplo, recuerdo en varias ocasiones, ¿no? Porque una vez se acercó a alguien y me contaba algo, y yo decía, bueno, ok, por acá no. Y a mí ese tipo de advertencias indirectas me ayudaron a confiar en que, ok, bueno, mi idea no va por ese lado, para mí la película va por otro lado, que tiene que ver más con las sensaciones, con sentir el espacio de una desaparición forzada en democracia, con intentar generar otra estrategia para resensibilizar, que después ojalá lleve a un espectador a querer saber más e informarse más, ¿no? Pero creo que hay en la película como esa intención de resensibilizar ciertas preguntas en relación al tránsito cotidiano por una ciudad que lleva impregnadas, las marcas de esta violencia estatal y de muchas otras. Y ojalá la película sea también en ese sentido, bueno, dé ganas de saber más, de preguntarnos más. Creo que a través de la poesía intenta generar de alguna manera eso. Estamos hablando con Tatiana Massú, con Julián Galay, directores de sus respectivas películas, Todo Documento de Civilización y Los Cruces. Les podemos robar unos minutitos más después de la tanda, si cerramos esta charla con tiempo y sin apuros. Nos vamos a escuchar un temita que me remitió Los Cruces, que se llama Somos Animales, es de Santiago Arano y suena así. Ya volvemos. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, tercera temporada. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine, al aire de FM La Tribu. 34 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos en el 11 31 260 887 en @Nunca Fuiste Cine en nuestras redes sociales. Y estamos hablando con Tatiana Massú González y Julián Galay, directores de Todo Documento de Civilización, a estrenarse este jueves. Y con Julián Galay, director de Los Cruces, que pudimos ver en el Doc Buenos Aires unos días atrás. Yo me quedé con algo que decía Tati al final del bloque anterior con respecto al modo que tienen de hacer documental, ¿no? Que no es un modo convencional, como decía vos, Blasito. Y hoy mirando la película de Julián, por supuesto que eso me atravesó todo el tiempo, esa idea, porque si uno la mira un poco distraído, tal vez erróneamente y rápidamente y de un modo tal vez un poco irrespetuoso, dice, es una película de pajaritos y de sueños. Pero ahí digo, más allá de que aparece en un momento la palabra glifosato explícitamente, ahí digo, vos tenés una mirada con respecto, voy a hablar en modo tal vez muy militante, explotación o barbarie capitalista o extraccionista, que es muy clara. Digo, vos en un momento te pones a pensar sobre los sueños de los animales. Digo, le das una entidad a los animales y a la voz de los animales, por decirlo de algún modo, que es muy relevante. Digo, esto fue pensado, ¿cómo surgió esa idea? Bueno, sí, la película tuvo muchos años de charlas, de discusiones, muchos años de lectura. Yo contaba en el Doc Buenos Aires que a mí en general me gusta mucho estudiar y investigar y leer, y así todo creo que nunca tuve un proyecto con el que estudié tanto, digamos, ¿no? Y en donde aparecían tantas contradicciones, paradojas, situaciones complejas, ¿no? Me tuve que meter ahí con filosofía de la ciencia, y hay no solo el extractivismo, el glifosato, todo eso que aparece claramente y es
muy importante. Digo, hay algo ahí, Walter Farina, un investigador muy capo que labura con abejas, cuenta cómo una larva expuesta al glifosato después tiene problemas para el descanso, para dormir, dicho un poco antropomórficamente, para aprender, y cómo eso se mantiene 3 generaciones, digamos, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas que aparecen, para mí, reflejan otras, ¿no? Muchas veces se dijo, bueno, no es una película necesariamente política, para mí es profundamente política por muchas razones, esta es una de ellas. También hay un repensar del rol del saber, del poder, de la ciencia, que no es ni blanco ni negro, ¿no? Porque yo por un lado tengo un amor a la ciencia y pienso que es algo que hay que defender, y sobre todo la peli empezó en otro mundo, digamos, ¿no? Porque 2018, pre-pandemia, sin genocidio o con otros o sin ciertas... Digo, cambió muchas veces y muy rápido nuestro mundo mientras hacíamos la película, y pienso que nada, se presentan un montón de contradicciones que fueron reflexionadas, que fueron pensadas y que están ahí para pensar, repensar. También hay algo, no sé, yo pienso que entender que un pájaro tiene sueños y pesadillas, o que una araña sueña y entra en estado REM, estas arañas chiquititas que tenemos en nuestras casas, yo pienso que hay algo ahí muy profundo, o por lo menos a mí me genera una suerte de terremoto pensar que esa araña está teniendo una pesadilla, por ejemplo, ¿no? Y pienso que hay algo ahí profundamente político también en eso, ¿no? En ese gesto de poder pensar lo animal sin dejar de pensar en los humanos, ¿no? Porque también está el peligro de ir hacia lo animal y después que haya explotación laboral, y bueno, están esas contradicciones también, ¿no? O sea, cada tema viene cargado de un montón de problemas, y pienso que la película intenta alimentarse de esos problemas, ¿no? Y bueno, presentar ahí una escucha a todo eso. Hay una escena, perdón que te interrumpo, pero me dejaste pensando algo que me acordé ahora. Vos en una escena decidís darle la cámara a un animal. A Panchita. A Panchita. Es genial esa escena. A mí me maravilló, la verdad. Bueno, eso también se relaciona mucho con tu pregunta anterior de si en la película aparece el cómo hacemos cine, ¿no? Hay algo, yo estoy absolutamente obsesionado por los procesos de creación, de cómo se hacen las cosas, más allá de qué. Inevitablemente, aunque no quiera, aparece en las obras una reflexión sobre cómo se está representando lo que se está representando, ¿no? Aparezco ahí medio detrás de cámara, hablando detrás de cámara, se me ve un bracito, o bueno, hay algo de cierta autoconciencia de la cámara, que aparece como un material técnico que observa, casi un material científico, ¿no? Hay varias cosas, pero entre esas cosas hablábamos mucho con el colectivo sobre jugábamos un poco con esto de tomar los medios de producción, ¿no? Bueno, hay que tomar los medios de producción, y decíamos, bueno, ¿qué pasaría si los animales pudieran tomar los medios de producción? Y empezamos a jugar con estos juegos de palabras, decir, bueno, ¿cómo transformar medios de producción en medios de percepción, ¿no? Y empezar a desarmar ciertas certezas, ciertas geometrías, ciertas imágenes de poder, ¿no? Porque también antes hablábamos de cierto documental tradicional que a veces, no sé, desarmar cierta autoridad de ciertos discursos o ciertas formas de mostrar ciertas cosas también es un gesto político. Y bueno, nos parecía interesante eso de dejar que los animales nos miren, ¿no? Hay algo ahí de invertir un poco eso. Sí, me quedaba pensando como un poco entre las dos preguntas que hacías recién también, y lo del streaming del CONICET que hablábamos antes, como una cuestión que apareció muy en esos días del streaming del CONICET en relación al extractivismo y a la cuestión de las petroleras y las plataformas offshore en Mar del Plata, y cómo incluso en ciertos discursos que aparentan ser progresistas y defensores de la ciencia local y demás, de repente lo que ven en esos animalitos igual es un recurso, o sea, seguir pensando todo eso que está vivo y que no es humano como un recurso, como algo que también está a disposición de los humanos, y de los humanos en tanto seres que ocupan un lugar en una sociedad como capitalista, ¿no? Entonces también en ese sentido ampliar la sensibilidad, la percepción y el marco de agencias hacia esas otras cosas no vivas que no son humanas me parece profundamente político y necesario, y sobre todo en este contexto, ¿no? Donde
donde todo el tiempo es tipo, bueno, el fin del mundo, no hay nada. Y nosotros creo que intentamos mucho desde el cine volver a confiar en cierta posibilidad de imaginario o de fantasía. O sea, creo que cuando queremos hacer también otro tipo de documental es porque insistimos en que la fantasía es necesaria para transformar el horror del presente. Y para eso es necesario ampliar el marco de lo sensible, ¿no? Y nada, me acordaba de estas discusiones de hace un par de semanas y creo que hay algo de eso en la peli. También, ¿no? El bicho no es un recurso. El bicho sueña. Y puede filmar. Bien, hay algo de lo que decías recién en esto de que me parece como para resaltar cómo esto de hacer las películas en colectivo implica, bueno, además de por la materialidad de nuestras vidas, de que trabajamos de otras cosas y para otras personas, implica un proceso de ida y vuelta, de conversación, de diálogo entre ustedes, que parece como muy necesario para que estas películas existan de esta manera, ¿no? Y hablabas antes también de las dificultades y los problemas que tiene el cine nacional en términos de difusión y exhibición de sus películas. Y leí hoy, volví a leer este pequeño manifiesto que está en la revista En Otro Orden, por un cine pequeño, creo que es el nombre, sí. Y algo de eso hablas ahí, ¿no? Y en estas semanas que hablamos del gran estreno nacional que generó y que marcó agenda durante toda la semana, y otro gran estreno, que es el de Historias Extraordinarias, que también puso a Ginás a recorrer distintos medios, de repente como un defensor de un instituto que antes denostaba, vamos a decir por fines nobles, ahora se cambió de saco, pero de nuevo hablando de esto de, bueno, las películas, discutiéndole a Francella, vamos a decir los nombres, discutiendo esta idea de que las películas, nadie hace películas para que no se vean, discutiendo la cuestión de la cifra. ¿Cómo entra en el grupo, en el colectivo, en sus discusiones, en sus charlas, en su producción, esta idea que un poco parece heredada, parece ajena, pero es un poco real? Uno supongo que todos quieren que mucha gente vea sus películas. Al momento de su producción, esta cosa de la audiencia, el público, los espectadores. Sí, a nosotros siempre nos... No sé, cuando hemos asistido, justo veníamos para acá y veníamos hablando un poco de esto con Juli, cuando asistíamos quizás como a asambleas del sector cinematográfico, ¿no? Más las asociaciones y eso, siempre parecía como algo de la industria, ¿no? Y era como que nosotros salíamos de ahí y nosotros decíamos, nosotros nunca pertenecimos a ninguna industria cinematográfica, ni siquiera sé si hoy la hay, digo, podemos contar casos muy aislados como la película de la que estamos hablando, y tampoco queremos ser eso, ¿no? Creo que muchos de nosotros venimos de habernos formado muy como post-2001, y lo digo un poco en ese texto que escribí, o sea, nosotros somos un grupo de personas que hizo el secundario post-2001 en un contexto muy de sótanos y antros donde se cocinaba un under que hoy no existe de la misma manera, y aprendimos y entramos en contacto con las formas más raras o más rabiosas del arte en ese tipo de contextos. Entonces, hay algo de eso que está en cómo crecimos, creo, y que es inevitable. Pero después, yendo a lo concreto, obviamente que uno quiere que las películas las vea la mayor cantidad de gente, eso sin duda, digo, por algo las hacemos. Pero creo que, en primer lugar, para nosotros eso no tiene que habilitar nunca renunciar a nuestro modo de producción, nuestra forma de hacer, este respeto por los tiempos, por la horizontalidad, por cierto trabajo desde los territorios en los que vivimos y las cosas que nos motivan, que nos conmueven, que nos ocupan, que nos preocupan. Digo, entrar en la industria y pretender la cuestión de masas es también transar con otro montón de cosas con las que a nosotros no nos interesa. Y después hay un problema que es muy visible y que lo hablábamos recién, que es, bueno, las películas como las nuestras no tienen hoy pantallas acá. Es muy difícil. Y muchas veces incluso se insiste en cierta crítica, como para mí un poco políticamente correcta, de, bueno, pero ¿por qué el cine documental o independiente o experimental va a los festivales? Va a los festivales porque es la pantalla que nos dan. O sea,
tengo un amigo colombiano que siempre dice, yo estoy harto de que etiqueten mis películas como experimental, porque cuánto más nos van a arrinconar a un lugar marginal en vez de generar estrategias para que la gente se acerque a otras formas de hacer películas, ¿no? A otras preguntas, a otras estéticas, a otras... entonces, en ese sentido, por supuesto que hay una preocupación constante en cómo moverlas, pero también sabemos que como no hay una intención comercial en lo que hacemos, también son películas que no mueren a los 6 meses, ¿no? Digo, son películas que por ahí ahora estamos terminando con todo documento, por ejemplo, un año de que la energía la pudimos poner en los festivales, y para los festivales ahora ya somos viejos, lamentablemente, porque también es un circuito expulsivo, pero ahora eso habilita que la película siga viviendo y que, no sé, podamos ir a un colegio que quiera que pasemos la película, y nosotros vamos y llevamos la película con el mismo cariño a un colegio o a un centro cultural o a una plaza o a donde sea que nos inviten o que podamos generar un lazo. Entonces, para mí está bueno pensar eso también, y hay algo de eso en el texto de En otro orden. Bueno, son películas de largo aliento en el hacer y también en el exhibir, y que en eso pueden ir tomando diferentes formas, donde sí, no hay un conteo de entradas oficial, de cortás un ticket y cuánta gente la vio, pero un montón de películas, y ahí doy varios ejemplos en ese textito, hacen otros recorridos que a la vez son mucho más, que te devuelven mucho más que la idea de tener un montón de salas con un ticket oficial, ¿no? Y otra cercanía, otro estar cerca, que para mí también hace más sentido con desde dónde salen las películas que hacemos. No sé si quieres agregar. También creo que es importante desarmar esta idea cuantitativa, ¿no? También está lo cualitativo de cómo se ve una película, o sea lo que sea, digo, esta idea que todo se pone como en términos económicos, numéricos, ¿no? De, bueno, ¿cuántas personas fueron a ver la película? Por supuesto queremos comunicar algo, queremos establecer vínculos, por eso nos esforzamos tanto en salir a decir, hey, estamos haciendo esto. Al mismo tiempo se subestima muchísimo al público, ¿no? En estos dichos que se hacen, se habla como si las personas no fueran inteligentes, no fueran sensibles, y muchas veces el problema está en los intermediarios, porque lo del CONICET, si comprobó algo, es que puede estar un país entero viendo 8 horas, como si fuera una película de Bela Tarr, siliente, con amebas, y la gente está fascinada. Y si ahora hay un récord en inscriptos en biología y antes no lo había, es por una cuestión de comunicación también. Y qué se acerca, y qué estos niños preguntando qué hay que estudiar para hacer eso, digamos, ¿no? Entonces, eso es aplicable, me parece, a un montón de expresiones artísticas de distintos géneros, y que hay que dejar de subestimar, de sobreexplicar. También, obviamente, es un tema amplio, hay un montón de intereses detrás de darles de comer la comida masticada y siempre lo mismo. Y al mismo tiempo son cosas pequeñas, pero digo, en la Lugones la sala estaba agotada, ¿no? Entonces hay un interés, quedó gente fuera, y aunque se agote la sala, después no se puede mostrar más, porque no hay espacios. Entonces es una sensación similar a esta de, bueno, hay interesados en estudiar biología, no abre la carrera por falta de fondos, ¿no? Entonces entran estas paradojas donde desde afuera se bombardea diciendo las películas le dan espalda al público, o este tipo de idioteces que esconden una violencia muy profunda, ¿no? Que también, lamentablemente, es muy inherente al cine, ¿no? Y a ese cruce entre arte, técnica e industria que ya estuvo en disputa desde los orígenes mismos del cine a principios del siglo XX, ¿no? No pasa con otras artes. ¿Quién le dice a alguien que escribe poesía, ¿por qué tu poesía no es de masas y no se puede? O sea, y nosotros estamos todo el tiempo teniendo que responder por una disputa que lleva un siglo y medio, que me parece muy loco. No pasa tanto en otras artes como en... Nadie va a bardear a alguien que se pone a cantar con su guitarra canciones en el subte si quiere hacerlo, y con el cine sí pasa, y eso es tremendo, es brutal también. Como siempre hay que estar dando explicaciones de por qué te ve poca gente, y bueno, sí. Y porque el resto no se enteró, ¿viste? Entonces, bueno, avísenle y que vayan a ver, por ejemplo, todo Documento de Civilización, desde el jueves 28 hasta el jueves 4 de septiembre en la Lugones, todos los días que está abierta la sala, las pueden ver a las 9 y a las 6, ahí depende del día. Métanse a la página del complejo teatral.gov.ar, de la sala Lugones, googlean rápidamente, lo van a poder encontrar. Vayan a verla porque además la película de Tati, como la película de Julián, como todas las películas de Antes Muerto, vamos a decir todas en general, pero
especialmente las películas de Antes Muerto y alrededores, tienen un trabajo, bueno, no es para hablar bien del trabajo del amigo Galay, pero tienen un trabajo con el sonido que es realmente diferencial verlo en una sala en las condiciones para las cuales fue pensada. Así que vayan y estén atentos y atentas para cuando Los Cruces llegue a otras salas acá en la Ciudad de Buenos Aires luego de su paso por festivales. Tati y Julián, muchas gracias por este rato que compartieron con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos siempre y recibir con tanto cariño las películas. Gracias, siempre es un placer volver a la tribu. Las puertas están abiertas, no soy yo quien tiene que decirlo, pero bueno. Ya volvemos con el último cachito de Nunca Fuiste al Cine. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué miras? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. O yo. ¡Qué criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. Nunca fuiste al cine. Cierre para este gran programa que tuvimos en Nunca Fuiste al Cine. Recién salieron del estudio Tati Mazú y Julián Galay. Yo disfruto mucho de las películas de Antes Muerto. Vayan a ver, y de alrededor, vamos a decir, Julián Galay trabajó esta película con Antes Muerto Cine, no es parte exclusiva del colectivo, supongo que porque vive a muchos miles de kilómetros, pero bueno, vayan a verlo siempre que puedan, sus películas. También hay algo esto de la conversación, del diálogo, de lo colectivo, que a veces me pasa con otras películas, que a veces un poco mejores, no tan buenas, que no generan tanto agrado. Me pasa como decir, pero ¿no hablaron con nadie antes de que esto sea la forma final de una película? Como este diálogo, este registro actoral, no se nota que en los modelos semi-industriales con los que se maneja, entre otras cosas, el Instituto Nacional de Cine, que te pone un plazo, estas cosas que, por ejemplo, criticaba, entre otros, Ginás, un plazo para rendir esos fondos y tal, hace que quizás este espacio para el diálogo y la construcción colectiva, incluso entre quienes podrían tenerlo como interés, como voluntad, no lo hagan, y la película sale, bueno, con un trabajo, no sé, más apretado. No sé qué quieren decir ustedes. No, yo quiero recordar que con respecto a las funciones únicas, lo digo ahora porque me voy a olvidar en estos últimos 3-4 minutos que nos quedan. El domingo se va a estar estrenando una película en el Gaumont, un estreno único en realidad, porque va a estar solo el domingo, que no sé si no tendrá las localidades agotadas, pero fíjense, por favor, que es la película sobre Norma Pla. Sí, estuvimos charlando con una de las directoras hace un par de semanas. Norma también. Norma también, bien. Sí, Norma también. Alejandra Uso y Natalia Vinelli. Exactamente, nosotros hablamos con Alejandra Uso, que es la codirectora, una de las dos, y la verdad es que es una película que también, ¿no? Se estrena justo en un momento muy particular, donde, bueno, todo lo que sabemos, no hace falta explicar. Qué lindo demasiado. Sería una función de Norma también, por ejemplo, un miércoles al mediodía, cuando el Gomón abría a las 11 de la mañana, y después ir todos ahí a Congreso a sumarse con los jubilados y jubiladas. Yo, como comentario final, quería compartir un poco mi experiencia de lo que fue la proyección de El acorazado Potemkin, película de Sergei Eisenstein de 1925, en su ¿cómo se dice? Su centenario, en el centenario del nacimiento de esta película. Fue proyectada en el Auditorio Nacional, en La Ballena, del CCK, del CCK, con música en vivo por la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, con dirección de Santiago Chotzurian. Fue realmente una cosa espectacular. Ya
El acorazado Potemkin, claramente una película que hemos visto en otro momento. Creo que no la había visto en pantalla grande y bueno, con música en vivo ni hablar, y es realmente, bueno, conmovedor, ¿no? Ubicados en años de la Revolución Rusa, levantamientos, solidaridad obrera en el mar y en la tierra también. Y algo muy particular porque, bueno, suena una locución al principio dando la bienvenida, agradecimiento, diciendo al Palacio Libertad, Domingo Faustino Sarmiento. El público se viene abajo contra esa definición, esa nomenclatura, y empieza a corear CCK, CCK. Todo el público de pie, ¿no? Incluso había entrado el director y el primer violín en ese momento, y era como, bueno, no podemos seguir hasta que la gente no deje de corear CCK, y cada vez que pronunciaban el Palacio de Libertad se gritaba en contra de eso, y de alguna manera decir que siguen pasando cosas muy interesantes y muy potentes en el CCK, como siempre. Parece que ahí no han cortado todas las cabezas, al menos de sus programadores, programadoras, por lo cual estas cosas siguen pasando. Había sido una función de este ciclo de cine con música en vivo, La Pasión de Juana de Arco, hace algunos meses, por lo que dejó entrever el programador. Parece que no va a haber más funciones este año. Dijo, tal vez el año siguiente podamos hacer más. Hay que estar atentos, atentas. Obviamente las entradas vuelan, no hay reserva online para este tipo de eventos. Hay que ir 2 horas antes o más para reservar una entrada o retirarla y luego quedarse por ahí, tomarse un café, hacer la fila para conseguir unas buenas localidades. Así que estén atentos y atentas. Generalmente lo comentamos acá también. Hoy vas a ver otra con música en vivo, ¿es cierto? ¿O ya sucedió? Yo voy a ver Nosferatu en Cineclub Nocturna con música en vivo. No quedan más entradas, pero siempre hay gente que saca y no le da el cuero para llegar a las 12 al Malva. Una de esas personas soy yo, por eso me voy a dormir una siestita antes de ir hoy. Muy sabia. Hoy está Nosferatu con música en vivo en el Malva a las 12 de la noche, en el marco de Cineclub Nocturna, con nuestro queridísimo Cristian. Y vayan, porque siempre hay gente que que termina no yendo, entonces hay entraditas, hay demás. De hecho, si van al Instagram de Cineclub Nocturna, tienen el link para un grupo de chat, ahí, como no sé cómo se dice. Comunidad nocturna. Una comunidad que hay pasamanos de entradas. Entonces, al que ya sabe que no va a ir, dice, che, me sobran 2... Ahí se mandan mensajitos y consiguen entradas. Yo tengo también entradas para esta función. No sé si voy a llegar. Así que estén atentos y atentas. Dale. Y bueno, voy a ver un recital a La Plata. Imagínate, después tengo que volver antes de las 12 y llegar ahí garantizando... Que mucho abarca, poco aprieta. Y con esa reflexión termina Nunca Fuiste al Cine. Hablamos de un montón de películas de cine nacional. Hablamos de... Todos quieren venir a Bron, así se pronuncia, El cinturón de Olivia, hablamos de todo Documento de Civilización, de Los Cruces, hablamos, Agus, de un montón de películas. Vayan a volver a escuchar su columna. Reflexionamos sobre el cine industrial, pero nos quedamos con lo artesanal, aunque lo que va a sonar ahora es aunque a nadie ya le importe. ¿Por qué, Rodri? Porque era el tema preferido de Luciano. Y es muy importante. Los consumos culturales de las clases populares también importan, ¿sí? Nos encontramos la semana que viene. Chau.